¿A qué tipo de pecado se refiere el apóstol Juan cuando habla que hay pecados de muerte por el cual yo les digo que no oren? ¿Qué clase de pecado? ¿Será un pecado que te lleva a la muerte física o una muerte espiritual? ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, hay diferentes interpretaciones que diferentes maestros y eruditos de la vida le dan. Y por cierto, muchas veces complicado de darle alguna interpretación. Algunos creen que algunos creyentes pues ya tenían el espíritu del anticristo adentro, porque estaban pensando de que Jesús no había venido en carne, que Jesús era como un espectro, es decir, que había venido sí, pero de una manera espiritual. Y claro, los que interpretan esto dicen que ese es el pecado de muerte, de no creer que Jesús ha venido en carne, y eso lo descalifica para que ellos fueran salvos. Es decir, que por ese pecado estaban cayendo en una muerte espiritual. Es decir, que los creyentes ya estaban separados de Dios para siempre. Hay quienes creen, por ejemplo, que se trata de una clase de idolatría, porque en ese mismo capítulo Juan está diciendo que hay que guardarse de la idolatría. Hay quienes creen que cuando habla de pecados de muerte se refiere ahí a pecados que te llevan a la muerte física. Y también en esa posición estamos nosotros. Conocer la muerte, una muerte física, también es posible una muerte espiritual. Vemos en la Biblia diferentes casos de pecados de muerte, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 5, el verso 1 en adelante, se habla ahí del caso de Ananías y Zafira, cuando Ananías y Zafira habían planificado, decir, con alevosía, mentirle a Pedro, y más que a Pedro, al Espíritu Santo. Así lo hicieron, dice la Biblia, que cayeron muertos en el acto. Otro caso lo vemos en 2 Corintios 11, versículo 30, cuando la Biblia dice, ¿no?, de que habían creyentes que estaban participando en la Santa Cena de manera indigna y murieron también. Otro caso se encuentra en Levítico capítulo 10, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios y el Señor los mató, y así hay otros casos más. Pensamos que los pecados de muerte son esos pecados que te llevan a la muerte física, lo estamos diciendo, y serían estos casos: mentir, tomar la cena indignamente, ofrecer fuego que Dios no le pidió a alguien que lo hiciera. Pero así podemos también podemos hablar de otros tipos de pecados, pero también nosotros entendemos que aquí hay un tema de continuidad, de hacer del pecado un hábito, un espíritu rebelde, contumaz, ir contra Dios. Juan en su primera carta, capítulo 5, y en toda la carta habla de que el cristiano no practica el pecado, es decir, que no es un hábito en él, que si peca de una manera accidental, por ejemplo, porque se descuidó, pero no que estaba en su corazón hacerlo. Pero otra cosa es practicarlo continuamente, de una manera descarada, abierta y rebelde. Eso le puede llevar a uno a la muerte física, y no solamente a la muerte física, a la muerte espiritual. Por eso hay que tener cuidado, hay que guardarse para Dios. Hay creyentes que se han apartado de Dios, y por estar apartados están cometiendo un montón de pecados, cosas que no pensaron cometer. Algunos han vuelto a la idolatría o practican algo de eso, otros incluso la brujería, y lo hacen de una manera recurrente. Ya eso es grave, y aunque solo Dios puede dictaminar si esos pecados lo van a llevar a la muerte física, incluso a la muerte espiritual, porque solo Dios puede decidir. Sin embargo, nosotros vemos aquí una advertencia que hay que tener cuidado. Cuidado, no vaya a ser que usted cruce la línea y ya luego no haya medicina que cure su mal, que usted se muera por su pecado y que junto con ella pierda la salvación. Nosotros vemos casos en la Biblia como el de Manasés, que pecó gravemente, fue uno de los peores reyes malvados, despiadados en la Biblia, o Israel, perdón. Dice que en su época, la Biblia lo enseña, de que Isaías fue aserrado por la mitad, dice. El mismo Manasés ofreció a sus hijos a Moloc, al fuego, los echó al fuego, participó de la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que este hombre no se murió físicamente. La Biblia dice que este hombre se humilló cuando se encontró en una circunstancia tan difícil, cuando se sintió humillado. Dice que allí donde él reacciona y se humilló delante de Dios, le pidió misericordia y Dios lo perdonó. Porque Dios es misericordioso, Él es lento para la ira, grande en misericordia. No solamente no lo mató, no solamente lo libró de sus enemigos, sino también lo restauró en su reino. Dios le dio esa oportunidad. Mire, Dios conoce los corazones, Dios sabe quién hace las cosas con rebeldía, con un espíritu así altivo contra Dios, y quién no está decidido en su corazón a arrepentirse. Dios lo sabe, y por eso es que Dios toma esa decisión de matarlo físicamente, incluso
estos creyentes, repito, pueden perder su salvación. Hay que tener cuidado, busquemos a Dios. Si usted está apartado, vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Él puede salvarlo, Él puede ayudarlo, levantarlo, pero decídase usted, vuélvase a Cristo, el cual, repito, es amplio en perdonar. Dios le bendiga.